can't win. I can't. Tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera, expresado en términos de la moneda nacional. En este sentido, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que debe entregarse para obtener una moneda extranjera, o similarmente, el 6 de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, si para obtener $1 estadounidense se deben entregar 11 pesos mexicanos, el tipo de cambio nominal entre México y Estados Unidos será de 11 pesos por dólar. Para saber cuántos pesos representa cierta cantidad en dólares se multiplican los dólares por el tipo de cambio. Siguiendo con el ejemplo anterior, $100 representan 100 por 11 igual 1,100 pesos. Para saber cuántos dólares representa cierta cantidad de pesos se divide entre el tipo de cambio, es decir, 1,100 pesos equivalen a 1,100 entre 11 igual $100. La determinación del tipo de cambio se realiza a través del mercado de divisas. El tipo de cambio como precio de una moneda se establece, como en cualquier otro mercado, por el encuentro de la oferta y la demanda de divisas. La demanda de dólares, oferta de euros, nace cuando los consumidores de los distintos países europeos necesitan dólares para comprar mercancías procedentes de Estados Unidos. Si se analiza al contrario, la oferta de dólares demanda de euros, esta se realiza por todas aquellas empresas y ciudadanos que necesitan euros para sus necesidades, básicamente las mismas que hemos analizado antes: compra de bienes y servicios, inversiones y especulación. Dinero proviene del latín denarius, o denario, que era la moneda romana, y era un medio de intercambio común, generalmente aceptado por una sociedad, que es usado para el pago de bienes, mercancías, servicios, y de cualquier tipo de obligaciones. Actualmente, el tipo de dinero que manejamos en el día a día es dinero fiduciario. El dinero permite el intercambio de bienes y servicios en una economía de una manera más sencilla que el trueque. Por tanto, para que un bien pueda ser calificado como dinero se deben satisfacer los siguientes tres criterios, y que son las tres principales funciones que cumple el dinero en un sistema económico moderno. 1. Medio de intercambio. Para evitar las ineficiencias de un sistema de trueque. Cuando un bien es requerido con el solo propósito de usarlo para ser intercambiado por otras cosas, posee esta propiedad. Además, el dinero debe ser un bien ligero y fácil de almacenar y de transportar. 2. Unidad contable. Cuando el valor de un bien es utilizado con frecuencia para medir y comparar el valor de otros bienes, o cuando su valor es utilizado para denominar deudas, se dice que el bien posee esta propiedad. 3. Conservación de valor. Cuando un bien es adquirido con el objetivo de conservar el valor comercial para futuro intercambio, entonces se dice que es utilizado como un depósito de valor. El dinero, como representante de la riqueza, tiene el poder de comprar cualquier mercancía y se puede guardar en cualquier cantidad. En otras palabras, la función de atesoramiento solo puede realizarla el dinero de pleno valor: monedas y lingotes de oro, piedras preciosas, objetos de oro, etc. Divisiones de la balanza de pagos. La balanza de pagos BP se estructura en 4 subdivisiones: cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera, cuenta de errores y omisiones, cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente registra los cobros y pagos procedentes del comercio de bienes y servicios y las rentas en forma de beneficios, intereses y dividendos obtenidos del capital invertido en otro país. La balanza por cuenta corriente estará dividida en 2 secciones. La primera es conocida como balanza visible y la compone íntegramente la balanza comercial. La segunda sección se llama balanza invisible, y está compuesta por la balanza de servicios, rentas y por la balanza de transferencias. Balanza comercial. La balanza comercial, también llamada de bienes o de mercancías, utiliza como fuente de información básica los datos recogidos por el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria.
En ella se registran los pagos y cobros procedentes de las importaciones y exportaciones de bienes tangibles, como pueden ser los automóviles, la vestimenta o la alimentación. Un dato a tener en cuenta es que las importaciones y exportaciones en la balanza de pagos tienen que aparecer con valoración FOB. Para la exportación y CIF. Para la importación, que es como las elaboran las aduanas. Los precios FOB. Free on Board se diferencian de los precios TIF. Cost, Insurance and Freight, en que estos últimos incluyen el flete y los seguros. Al elaborar la balanza de pagos, los fletes y los seguros tienen que ser contabilizados como servicios y no como mercancías. La balanza de servicios recogerá todos los ingresos y pagos derivados de la compra-venta de servicios prestados entre los residentes de un país y los residentes de otro, siempre que no sean factores de producción, trabajo y capital, ya que estos últimos forman parte de las rentas. Los servicios son turismo y viajes, que recoge los servicios y los bienes adquiridos en una economía por viajeros, por tanto no solo engloba la prestación de servicios, sino que también recoge las mercancías consumidas como mayor importe del apartado. Se considera que dichos productos, a pesar de no ser enviados a otro país, son consumidos por los residentes extranjeros que vienen a visitar un país. Transportes, en el que se incluyen tanto los cobros como los pagos realizados en concepto de fletes como cualquier otro gasto de transporte, por ejemplo los seguros. Comunicaciones, recoge los servicios postales, correo electrónico, etc. Construcción. Seguros, se estima por la diferencia entre los ingresos por primas y los pagos de indemnizaciones. Servicios financieros, comprende los servicios de intermediación financiera, que entre otros incluye las comisiones de obtención y colocación de fondos, transferencias, pago, cambio de moneda, etc.